El enfoque constructivista es una corriente pedagógica que surge en los años 70 y que tiene como base la teoría del aprendizaje constructivista. Esta teoría sostiene que el aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información, sino que es un proceso activo en el que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias, conocimientos previos y reflexiones. En el enfoque constructivista se considera que el aprendizaje es un proceso personal y único para cada individuo, que depende de su contexto social, cultural, emocional e individual. Por tanto, el papel del profesor en este enfoque no es el de un transmisor de conocimiento, sino más bien el de un facilitador o guía del proceso de aprendizaje. Para ello, el enfoque constructivista propone la utilización de metodologías y estrategias que promuevan la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, tales como el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, el aprendizaje por descubrimiento, la investigación y la experimentación. En el enfoque constructivista se busca que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y que tenga la capacidad de construir sus propias hipótesis y de reflexionar críticamente sobre ellas. Así, se busca fomentar habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y síntesis. En este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en facilitador, que lo orienta de forma progresiva durante este proceso. Para activar el constructivismo en la enseñanza, se pueden seguir los siguientes principios. Aprendizaje activo. Los estudiantes deben estar activamente involucrados en el proceso de aprendizaje. Esto implica que los estudiantes deben participar en la identificación de los objetivos de aprendizaje, en la búsqueda y procesamiento de la información, y en la evaluación de su propio aprendizaje. Aprendizaje significativo. El aprendizaje debe estar conectado con las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. De esta manera se puede construir nuevos conocimientos a partir de lo que ya se sabe, lo que facilita la comprensión y retención de la información. Aprendizaje social. El aprendizaje es un proceso social que se produce a través de la interacción con otros estudiantes y con el profesor. La colaboración y el intercambio de ideas pueden enriquecer el proceso de aprendizaje. Aprendizaje reflexivo. El aprendizaje implica la reflexión sobre las experiencias y conocimientos previos, así como la evaluación crítica de los nuevos conocimientos. Los estudiantes deben ser alentados a reflexionar sobre sus propias experiencias y a cuestionar su propio conocimiento. Práctica del enfoque constructurista. En la práctica se pueden aplicar diversas estrategias pedagógicas para fomentar el constructivismo. Algunas de estas estrategias incluyen aprendizaje basado en problemas. Se plantea un problema o situación compleja y los estudiantes deben trabajar juntos para encontrar soluciones. Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan en grupos para aprender y compartir conocimientos. Aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes descubren nuevos conocimientos por sí mismos a través de la exploración y el experimento. Uso de la tecnología educativa. Se pueden utilizar herramientas tecnológicas para fomentar la reflexión, la interacción y el aprendizaje colaborativo. Aprendizaje basado en la experiencia. El enfoque constructivista fomenta el aprendizaje basado en la experiencia del estudiante. Los educadores pueden facilitar esta práctica al proporcionar oportunidades para que los estudiantes exploren y experimenten con el mundo que les rodea y para que apliquen el conocimiento y las habilidades que han adquirido en situaciones prácticas. La práctica del enfoque constructivista en educación implica fomentar el aprendizaje basado en la experiencia, la evaluación formativa, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y la enseñanza centrada en el estudiante. Beneficios del enfoque constructivista. El enfoque constructivista en la educación tiene varios beneficios. Entre ellos podemos encontrar que promueve la participación activa del estudiante. El enfoque considera al estudiante como un participante activo en el proceso de aprendizaje. Esto fomenta la participación, la creatividad y la curiosidad, lo que puede aumentar la motivación y el interés por el aprendizaje. Desarrolla habilidades del pensamiento crítico y reflexivo. El enfoque anima a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias experiencias y evaluar críticamente los nuevos conocimientos. Esto fomenta el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis, habilidades importantes en la vida y en el mundo. Promueve la colaboración y el trabajo en equipo. El enfoque constructivista fomenta la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Esto promueve la interacción social, el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo, habilidades esenciales en el mundo actual. Prepara a los estudiantes para un aprendizaje a largo plazo. El enfoque constructivista prepara a los estudiantes para aprender de manera autónoma y a lo largo de toda la vida, al desarrollar habilidades de pensamiento crítico, reflexión y autoevaluación. Los estudiantes están mejor preparados para enfrentar nuevos desafíos y aprender de manera autónoma en el futuro. ¿Qué diferencia hay entre el modelo tradicional y el constructivismo? El modelo tradicional de enseñanza y el enfoque constructivista tienen diferencias fundamentales en su enfoque y en su metodología. Algunas de las principales diferencias son el rol del estudiante. En el modelo tradicional, el estudiante es un receptor pasivo del conocimiento que el profesor transmite. En cambio, en el enfoque constructivista, el estudiante es visto como un participante activo en el proceso de aprendizaje, que construye su propio conocimiento a través de la reflexión y la experiencia. También se encuentra el rol del profesor. En el modelo tradicional, el profesor es visto como el principal proveedor de conocimientos, mientras que en el enfoque constructivista, el profesor actúa como un facilitador del aprendizaje, que guía y apoya al estudiante en su proceso de construcción de conocimientos. Metodología de enseñanza. El modelo tradicional se enfoca en la transmisión de conocimientos de manera didáctica y en la memorización de información, mientras que en el enfoque constructivista se enfoca en la exploración, el descubrimiento y la reflexión a través de experiencias prácticas y de la resolución de problemas. Evaluación. En el modelo tradicional, la evaluación se enfoca en la memorización y reproducción de información, mientras que en el enfoque constructivista, la evaluación se enfoca en la comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones prácticas. Y por último, se encuentra el enfoque en el individuo versus el enfoque en el grupo. En el modelo tradicional, la enseñanza se enfoca en el individuo, mientras que en el enfoque constructivista se enfoca en el grupo y en la colaboración entre los estudiantes. Gracias. El nuevo institucionalismo, o también llamado neoinstitucionalismo, es ante todo un enfoque de estudio que analiza cómo las instituciones han evolucionado, la cual se entiende como reglas que condicionan el comportamiento individual y cómo los contextos históricos explican sus orígenes y condiciones actuales, haciendo una evaluación del trasfondo histórico, describiendo sus orígenes y cómo define el estado actual de la sociedad, especificando cuándo debe ser el ajuste estructural, cambio institucional, para mejorar esta situación en el futuro, es decir, estudia las características de las estructuras institucionales que hacen posible el desarrollo de las sociedades. El nuevo institucionalismo enfatiza las instituciones que determinan el comportamiento de los actores en relación con su entorno social. La implementación de nuevas instituciones o cómo han evolucionado las reformas existentes ha sido planteado como un sistema para mejorar la repartición de recursos, la eficiencia económica, el bienestar social y la distribución del ingreso. Clasificación. Siguiendo las obras de Beagle y Peters, el neoinstitucionalismo se puede dividir en al menos 7 versiones, porque los estudios institucionales generan la diversidad de opciones analíticas que existen en las nuevas institucionalidades, debidamente a que diferentes disciplinas intentan aplicar este enfoque de acuerdo con sus propios intereses teóricos. El institucionalismo normativo. Murch y Olsen en 1984 representan esta versión, la cual se centra en las normas
estereotipos de organizaciones con el fin de comprender las señales compartidas, símbolo dentro de las instituciones, cómo funcionan y cómo afecta el comportamiento individual, apelar a la lógica de lo apropiado, para explicar el comportamiento de los miembros del instituto. El institucionalismo guiado por la teoría de la elección racional. De acuerdo con este enfoque, tipificado por Rossum en 1990 y adoptado por Rossum, Gardner y Walker en 1994 y editado por Shipley en 1995, el comportamiento corresponde a las reglas y a la lógica de los incentivos en lugar de las reglas e inclusión de valores. Dentro de las instituciones, los individuos tratan de maximizar su utilidad. Las instituciones sugirieron para abordar el problema de lograr algún tipo de equilibrio en grupos egocéntricos. El institucionalismo histórico, propugnado por Oren en 1995 y representado por Tilly en 1992, entre otros, se basa en la idea según la cual el comportamiento individual y colectivo son el resultado de decisiones y acuerdos institucionales que se tomaron en el pasado. Por tanto, las políticas toman un rumbo determinado según las decisiones iniciales. El institucionalismo empírico. Esta versión, ejemplificada por Putnam en 1993, es la más cercana al viejo institucionalismo, pero menos apegada al texto legal. Se caracteriza por analizar la estructura formal del gobierno, asumiendo que ella, de modo considerable, determina la forma de cómo se procesan las políticas y se adoptan en las decisiones gubernamentales. El institucionalismo internacional, ilustrado por la obra de Cohen en 1989 y al 2000, esta perspectiva destaca la importancia de las instituciones como restricciones en el comportamiento de los estados. Las interacciones internacionales son consideradas como similares a los niveles de gubernamental doméstico. Analiza la estructuración de las relaciones sociedad-estado, tal como lo hacen, por ejemplo, Nolan y Fernández en 1998 y Goodwin en el 2001. Esas relaciones implican una interacción estructurada tanto dentro como fuera del gobierno. El institucionalismo de redes es una variedad novedosa de institucionalismo. Está constituido por redes universalmente informales, pero que interactúan entre sí con regularidad, las cuales surgen al interior de las organizaciones. El institucionalismo constructivista, como su nombre lo sugiere, se ocupa del papel que juega en el proceso de cambio institucional, a la construcción discursiva de las especificidades de las instituciones, de las oportunidades políticas que éstas enfrentan y de la naturaleza de la crisis que las mismas sufren. El institucionalismo cognitivo. En esta novedosa versión del neoinstitucionalismo propuesta por North y Sharrock en el 2004, se arguye que el entendimiento del papel desempeñado por las instituciones y aún del surgimiento de estas y de las consecuencias que ellas conllevan, exige tener en cuenta unas dimensiones cognitivas. Se enfatiza en la necesidad de entender a fondo cómo argumentan y toman decisiones los humanos, tanto individual como colectivamente. Observaciones de este enfoque. Ventajas. El nuevo sistema institucional ha enriquecido y profundizado sorprendentemente el estudio de las instituciones políticas. Independientemente de la versión, el enfoque enfatiza las restricciones que imponen las instituciones sobre el comportamiento individual y los procesos colectivos. Sin embargo, se reconoce que existen límites a la capacidad de los individuos para transformar las instituciones. Este enfoque refleja la importancia de la historia como determinante de cómo se forman y se comportan las instituciones. La estrategia de trabajo metodológico tiene un carácter interdisciplinario, lo que la fortalece y revela su elección sistemática. Desventajas de este enfoque. Distintas versiones y proponentes del nuevo institucionalismo, algunas diferencias fundamentales entre ellos hacen que el nuevo sistema sea internamente heterogéneo y dificulta el desarrollo de teorías coherentes que sinteticen sus diversos aspectos. Una de las raíces de este problema radica en los diferentes significados que los neoinstitucionalistas dan al término institución. Corre el riesgo de ser irrefutable porque pocas de las hipótesis que genera pueden ser probadas rigurosamente. Ha habido pocos intentos de explicar el origen de las instituciones como un cambio institucional radical. La toma como estructuras dadas, pero no enfatiza el proceso de su formación y cambio. En algunas versiones tiende a ser subjetivo y normativo, ya que parte de un modelo sobre el funcionamiento institucional que se utiliza para evaluar organizaciones, rituales y prácticas en un momento dado. Métodos y técnicas de investigación del enfoque.
Una rica multiplicidad de métodos para avanzar en la investigación se encuentra en las obras neoinstitucionalistas. Se trata de una singular riqueza metodológica, ya que utiliza desde el recurso intenso hasta una estrategia, tales como razonamiento lógico. Es una conclusión a partir de las premisas a extraer. La conclusión del razonamiento deductivo no proporciona nueva información, solo confirma las premisas. Diseños experimentales. Implica realizar análisis estadísticos para probar o refutar hipótesis. Por lo tanto, tiene como objetivo comprender la relación causal entre dos variables. Aplicación de técnicas empíricas para inferir la naturaleza de las instituciones y sus consecuencias. Este método se divide en observación, el cual consiste en la observación directa del objeto de estudio en sus condiciones naturales o habituales, a fin de registrar su comportamiento, describirlo y analizarlo. La experimentación consiste en la creación, adaptación o intervención de un escenario para observar el comportamiento del objeto de estudio. La medición obtiene información numérica sobre las propiedades del objeto de estudio, tomando en cuenta magnitudes cuantificables. Entre otros métodos se encuentran la estrategia de raciocinio deductivo acompañado por modelos formales. Asimismo, realizar un minucioso trajinar por la historia hasta una fina disección de textos escritos en plan de reconstruir su significado. Características. El enfoque es empleado para analizar el acontecer político a través de las instituciones que generan una repercusión social. Parte de un razonamiento deductivo, el proceso que permite llegar a conclusiones las cuales se obtienen a partir de premisas generales. Indica que las instituciones limitan el comportamiento de los individuos frente a su medio social debidamente a las normas o restricciones establecidas por ellas. Reglas de inferencia. Antes de que el enfoque neoinstitucionalista comience su análisis, debe establecer su relación con la institución o instituciones en las que ocurre el proceso, evento o comportamiento. Debe clarificar sobre la naturaleza política de las instituciones involucradas y, además, debe analizar los costos de transacción en que se incurre al actuar dentro del conjunto de reglas del juego relacionadas con el proceso, evento o comportamiento que se analiza. Es importante determinar qué comportamiento es apropiado, dado el contexto de reglas formales e informales dentro del cual se mueven los actores o se desarrollan los procesos sociales. Cualquier proceso, evento o comportamiento al que se haga referencia primero debe interpretarse a la luz de la situación en la que se encuentra el actor y la cultura y los procedimientos operativos estándar, los rituales o las convenciones de la organización. En segundo lugar, puede explicarse refiriéndose al contexto facilitador u obstaculizador en el que ocurre. Luego, el proceso, evento o comportamiento debe evaluarse en términos de si contribuye al desempeño general de las instituciones que representa o indica la necesidad de cambios en el diseño institucional. Los autores que utilizan este enfoque han desarrollado un gran interés en la forma en que se resuelven los problemas de cooperación dentro de las instituciones formales, así como los problemas de coordinación dentro de las instituciones informales, detectados en el contexto de acciones estratégicas que surgen dentro de organizaciones específicas. Sus principales autores y reconocidos exponentes son Ronald Coase, Douglas North, Oliver Williamson, James G. March, Masako Aoki, Joan P. Olsen, Paul DiMaggio y Walter W. Powell. Claman que las instituciones pueden manejar los intereses y preferencias de los individuos, con sus relaciones y condiciones en las que actúan y en las que pueden ser afectadas. James G. March y Joan P. Olsen establecieron que el concepto de neoinstitucionalismo son instituciones que deben de ser comprendidas como un conjunto de reglas y normas, pero también como un conjunto complejo que adopta y establece rutinas. Una de sus más grandes obras es New Institutionalism, Organization Factors in Political Life, en American Political Science Review, volumen 78.
Entre los institucionalistas también encontramos a Douglas North. El análisis de North basa en que las instituciones son el marco dentro del cual ocurren las interacciones humanas, muestra que el cambio institucional juega un papel fundamental en el desempeño económico. En 1993 recibió el Premio Nobel de Economía por este trabajo. Una de sus principales obras es Institutional Change and Economic Performance, en 1990. Paul DiMaggio y Walter Powell se descansan para analizar el impacto de los marcos institucionales y las creencias culturales en el comportamiento organizacional. En cambio, Oliver Williamson pone en relación los tres niveles de análisis. Primero, el individuo, segunda, las estructuras de gobierno y para finalizar, el ambiente institucional. Se enfoca en el contrato y no en la relación contractual. Le da escasa importancia a las normas y reglas sociales como formas de regular los comportamientos cooperativos. Una de sus principales obras es The Handbook of Economic Sociology en 1994.